Hola a todos, soy Komura, el principiante de violín. Hoy seguimos hablando del vibrato. Vamos a averiguar cómo se puede aprender los distintos vibratos, de lo cual ya habíamos hablado en los vídeos anteriores. Si no habéis visto esos vídeos, verlos primero por favor, si no, no me vais a entender bien. Antes de comenzar, quiero recordaros que yo no soy ningún maestro de violín, sino soy un principiante solo con 3 años y pico de experiencia. Así que lo que puedo contaros es mi experiencia recién vivida, lo que he podido aprender después de cometerme en muchos fallos y errores. Pues bien, ahora antes de empezar de hablar los métodos para aprender los vibratos, tendríamos que saber cuáles son los vibratos que nos convienen aprender antes que los otros. O sea, cuáles son los más útiles para nosotros que hemos empezado el estudio de violín siendo adulto y no vamos a ser violinista profesional. Creo que podemos elegir 2 tipos de vibratos como estándar para nosotros por ser más útiles que los demás. Primero sería del tipo derechito con el movimiento de la primera articulación del dedo, que era esto, con el movimiento a la misma dirección a la que se dirige el dedo y aprovechando el movimiento de la primera articulación, que es esta articulación, este movimiento. Y el otro sería el tipo diagonal, que era esto. Cuando podamos manejar estos 2 tipos de vibratos, se cambiaría el mundo. Así que vamos a hablar cómo podemos aprender estos vibratos. Primero empezamos con el tipo derechito, con el movimiento de la primera articulación del dedo. Con este vibrato, aunque aprovechamos la primera articulación del dedo, aquí, no lo utilizamos de manera exagerada como así. Sin embargo, como una preparación, podríamos empezar con este ejercicio. O sea, aunque no vamos a mover así, de esta manera tan exagerada, la primera articulación del dedo, este movimiento nos podría servir como una preparación. Así que empezamos como calentamiento con este ejercicio. Y después colocamos la mitad de la yema del dedo, esta es la yema del dedo, esta mitad de la yema del dedo a la cuerda y intentamos fijar bien el dedo donde está para que no se mueva de ahí. Manteniendo así, vamos a tirar la mano hacia la voluta, así, y luego volver, tirar y volver. No es muy necesario pensar si esto lo hacemos con el movimiento de la muñeca o con el brazo, pero normalmente para este tipo de vibrato sería más fácil hacerlo con la ayuda del movimiento del brazo, manteniendo la presión de la yema a la cuerda. Repetimos el movimiento de tirar hacia la voluta y volver, este movimiento. Y así podemos aplicar el vibrato solo hacia la frecuencia más baja que la nota que queremos tocar. La velocidad de este movimiento se varía un poco al tirar y al volver. Se mueve algo más lento al tirar y algo más rápido para volver. O sea, sería así.
Había dicho que utilizaba la mitad de la yema del dedo. Al variar el tamaño de la parte de la yema, el resultado del vibrato también se cambia mucho. Cuanto más amplia la yema que utilizamos, se aplica el vibrato más amplio y profundo. Y cuanto menos área de la yema que utilizamos, se quedaría como un vibrato ligero y con poca profundidad. Después de empezar como así, podemos aumentar poquito a poquito la velocidad. A lo mejor así se ve mejor. Normalmente no se levanta tanto otros dedos, pero estoy haciendo así para que se vea mejor con la cámara. Por cierto, no sé si sabéis que los violinistas profesionales tienen articulaciones fantasmas que nosotros no tenemos. Lo tienen solo los que han empezado el estudio del violín siendo muy pequeño. Es la articulación que hay antes de la primera articulación del dedo. O sea, esta es la primera articulación del dedo, pero ellos tienen otra articulación fantasma antes que esta, y les está sirviendo mucho para que puedan tocar bien el violín. Los que han estudiado desde muy pequeños, después de llevar muchos años apretando las cuerdas con su yema de dedo, apretando mucho la cuerda, se han deformado un poco los dedos y la punta del dedo se dobla hacia afuera. O sea, la punta del dedo se dobla hacia afuera. Y esto ayuda mucho en aplicar bien los vibratos y también para tocar los acordes de quinto grado. Por esta diferencia que hay entre nosotros y los que han comenzado el estudio de violín siendo pequeños, nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen ellos. Pero bueno, nosotros que no vamos a ser profesional, vamos aprendiendo poco a poco con lo que podamos. Así que para aprender este tipo de vibrato derechito con el movimiento de la primera articulación del dedo, podríamos practicar de dos maneras. Primero, colocando la mitad de la yema del dedo a la cuerda, como hicimos antes, así o así, con cualquier dedo, y practicar como hemos hecho ahora. Y luego colocando algo más de la superficie de la yema, o sea, en vez de utilizar solamente la mitad de la yema, ahora utilizamos un poquito más, inclinando el dedo así. En vez de en vez de apretar la cuerda así con el dedo bastante levantado, ahora apretamos la cuerda inclinando un poquito más el dedo, así utilizamos más superficie de la yema. Entonces el vibrato también se cambia. Por ejemplo, primero tocamos con la mitad de la yema. Y ahora, inclinando un poquito más el dedo,
más más pegadito a la cuerda, así utilizamos más área, más superficie del dedo. Así. El resultado del vibrato también se cambia. Y ahora pasamos al siguiente, que también merece la pena aprender con prioridad, que es el vibrato diagonal. Este tipo de vibrato se puede ejercer con el movimiento del brazo o de la muñeca o de las dos cosas juntas. Pero si conseguimos aplicarlo solo con el movimiento de la muñeca, nos serviría mucho para aplicar el vibrato a las notas cortitas. Así que, aunque no hace falta pensar que esto deba ser aplicado solo con el movimiento de la muñeca, nos conviene aprender a relajar bien la muñeca. Y para eso yo estoy practicando de esta manera. Primero, como preparatorio, hacer esto que es para relajar la muñeca. Tocar la cuerda ligeramente o contactar con el dedo ligeramente a una cuerda y mover solamente la muñeca. Así. Mover la muñeca, manteniendo el contacto del dedo con la cuerda. Mover así, al máximo, para allá, para acá, para allá, para acá. Y repetir lo mismo con otro dedo, siempre manteniendo el contacto del dedo con la cuerda. Con otro dedo también. Esto para relajar la muñeca. Con el cuarto dedo también. En vez de mover con el brazo más o menos quieto y cambiar el ángulo de la muñeca. Después de hacer esto, ahora colocar bien el dedo en alguna nota. Procuramos que este dedo esté quieto, pegadito al diapasón o a la cuerda. Aquí solo necesitamos la fuerza para la punta del dedo para que no se mueva, y tiene que estar relajada otras partes de la mano y brazo entero. Y ahora así mover utilizando solo la muñeca, con el dedo quieto y solamente la muñeca, así. Con cualquier dedo vale. El brazo más o menos quieto, solamente con el movimiento de la muñeca. Uy. Otro dedo también.
brazo también puede moverse un poquito, pero intentamos hacerlo solamente con el movimiento de la muñeca. Con el cuarto dedo también. Empezar primero despacito y luego aumentando poquito a poquito la velocidad. Y cuando más o menos nos sale bien esto, ahora hacemos de otra manera, un poquito distinto. Esto dependerá del tamaño de la mano de cada uno y hay que buscar un sitio adecuado para esto. Sería entre más o menos la tercera y la quinta posición tal vez. Colocar la mano donde tenemos el contacto con el cuerpo, con la caja de violín, y hay que tocar al cuerpo de violín, el hombro de violín, a ver dónde, con base de la palma en el lado del pulgar, por aquí. Por aquí se contacta con el hombro del violín, ¿vale? Y este sitio se variará, depende del tamaño de mano que tenemos cada uno. En mi caso, pues más o menos se quedaría en la tercera posición. Y hay que mantener el contacto con la mano y el violín. Y ahora hacer lo mismo que hacíamos antes. Con otro dedo también. Así hacemos la misma práctica y así aseguramos que lo hacemos solo con el movimiento de la muñeca en vez de ayudar con el movimiento del brazo. Será más difícil con el primer dedo y cuarto dedo, pero ya os saldrá bien. Repito que no hace falta pensar que este tipo de vibrato siempre tengamos que hacer solo con la muñeca. No, porque también lo hacemos con el brazo. Pero si podemos aprender a aplicarlo solo con la muñeca, podremos aplicar el vibrato a las notas cortitas también. Y esto nos servirá mucho. Y aprendiendo este vibrato, ya automáticamente también nos saldrá el vibrato derechito sin movimiento de la primera articulación del dedo, de lo que ya habíamos hablado en el vídeo anterior. Sí, una cosa importante. Con este vibrato diagonal, aprovechando que se hace aprovechando mucho el movimiento de la muñeca, se mueve mucho la articulación de la muñeca así, pero fijaros bien que la primera articulación del dedo no se mueve mucho. Esta curva casi siempre se mantiene. Mover sí que se mueve un poquito, pero no como antes. Antes era así. Primer video que hemos hecho hoy ha sido así, ¿vale? O sea, aprovechaba mucho
el movimiento de la primera articulación, pero el segundo no tanto. Más o menos manteniendo este ángulo se mueve la muñeca, ¿vale? Se mueve, a ver, así, a lo mejor se ve bien. En vez de hacer así, manteniendo más o menos esta curva que tiene la primera articulación, se mueve la muñeca. Esta es una diferencia muy importante. Y después de estos, otro vibrato que nos resultaría muy útil sería el vibrato lateral con el cuarto dedo, que era esto. De esto ya habíamos hablado en los vídeos anteriores. Y este tipo de vibrato también nos serviría mucho. Y después de practicar el anterior, el diagonal, ya no nos costará mucho aprender esto. Este vibrato lateral de cuarto dedo también se puede aplicar solo con la muñeca o con la muñeca y el brazo. Hay una cosa importante para aplicar este vibrato. Es como sentir bien que el fulcro está en el pulgar. O sea, hay que sentir bien cuando hacemos este movimiento. Hay que sentir bien que el único fulcro es este pulgar. Otra parte de la mano no está tocando casi nada al diapasón, solamente tiene contacto el pulgar, aquí, el pulgar y el cuarto dedo. Con estos dos puntos solo estamos tocando al diapasón. Otra parte no está tocando, no tiene contacto con el diapasón, solo pulgar y cuarto dedo, ¿vale? Así que tenemos todo el movimiento libre de la mano. Y bien, nosotros que no vamos a ser profesionales, creo que así podemos estudiar los vibratos distintos. Bueno, por lo menos así yo he conseguido algo y espero que para algunos de vosotros también funcione bien. Cuando ya os sale más o menos bien vuestro vibrato, es muy aconsejable ver muchos vídeos de violinistas profesionales. Los vibratos se varían mucho dependiendo de violinistas y creo que no existe un solo vibrato acertado o correcto para todo el mundo. Primero hay que buscar vibratos más adecuados para el cuerpo que tenemos cada uno, y lo más importante es encontrar el vibrato que nos gusta más. Cuando observamos a los violinistas profesionales, a veces encontramos algunos que están aplicando el vibrato demasiado y falta la delicadeza, y el sonido que nace de ahí a mí no me gusta. Pasa lo mismo con los cantantes, ¿verdad? A veces se exageran y no nos gusta o casi nos molesta. No voy a hablar de violinistas activos. Por ejemplo, uno muy famoso, pero ya de hace tiempo, que se llamaba Heifetz, tocaba súper bien, pero su vibrato no siempre me gustaba mucho. Seguro que hay mucha gente a la que le encanta su violín, pero bueno, cada persona puede tener su gusto y puede opinar, ¿verdad? A mí muchas veces no me suena muy bonito su vibrato. Así que hay que encontrar violinistas profesionales que hacen vibratos que nos gusten o te gusten a ti, y de ellos intentamos imitarlo. Eso es muy importante, creo. Bueno, hemos tenido varios vídeos dedicados al vibrato y creo que voy a terminar este tema con este vídeo.
Y ahora me gustaría hablar de la mano derecha, o sea, sobre el manejo del arco. Pero antes de empezarlo, todavía tengo muchos temas más relacionados a la mano izquierda, de lo cual me gustaría hablar. Así que de la mano derecha dejamos para más tarde y seguiremos hablando de la mano izquierda. Creo que voy a empezar con algunos temas básicos, pero en mi caso, para comprender de estos temas básicos, he tardado mucho tiempo, algo que pasa con los autodidactos como yo. Pero después de que me di cuenta de todo eso, he podido avanzar mucho. Imagino que entre vosotros hay muchos que están estudiando sin ayuda de nadie, por lo cual voy a hablar de algunas cosas de las cuales no solemos darnos cuenta hasta que nos lo explique alguien, aunque se trate de los temas básicos. Y para otros que estáis estudiando con la ayuda de algún profe, también podría ser útil a veces escuchar y compartir las dudas que tenemos los otros principiantes como yo, quizás. Así que desde la próxima vez vamos a empezar con el tema de consejos claves para la mano izquierda. Muchas gracias por acompañarme hoy y espero volver a vernos pronto. Y os agradezco mucho por vuestra suscripción en el canal. Un abrazo para todos.